Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. Y comenzamos. Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, un tema muy actual, que es sobre la vacunación en tiempos de COVID-19 y sobre una campaña que se llama Que la vacuna nos una. Y para eso tengo el honor de tener como invitado especial al doctor Jesús Felipe González. Pero doctor, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Jesús Felipe González Roldán. Soy un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy especialista en salud pública. Tengo una maestría en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica y tengo una maestría en gerencia hospitalaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Me he tenido la fortuna de dar clases en la Universidad de Anáhuac también y actualmente soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Desde hace 30 años he ocupado muchos cargos en la Administración Pública Federal. Mi último cargo fue durante 7 años ser director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que es un equivalente a lo que es el CDC. Y también fui durante un año director general de epidemiología. Fui el primer director general de epidemiología que me tocó tener bajo mi cargo dos áreas fundamentales, la parte de epidemiología, pero también la parte del INDRE, del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, y es un placer estar con ustedes el día de hoy. No, pues nada más, pequeño, gran currículum. Se escucha impresionante, pues muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Y hablando de este tema tan importante, ¿no? Este tema que por un lado a todos ya nos tiene como, bueno, sí, la vacuna, la vacuna, la vacuna, pero durante un año de encierro todos deseábamos que ya llegara la vacuna, la vacuna, la vacuna. Y ahorita que ya llegó, pues hasta de diferentes países, de diferentes marcas, de diferente todo, ya tenemos opciones, ¿no? Y es un privilegio tener opciones. ¿Nos podrías platicar un poco sobre qué es la vacunación a manera muy general? ¿Por qué es importante a manera general? ¿Y por qué es importante en estos momentos de pandemia que aún no termina? Mira, yo creo que estamos viviendo pues momentos inesperados, ¿no? Yo te diría que nos estamos enfrentando al reto más grande que hay en materia de salud pública, por lo menos en los últimos 100 años. ¿Y por qué lo digo? Porque el antecedente más inmediato pudo haber sido la influenza española, o mal llamada influenza española, a principios del siglo pasado. A inicios de este siglo, recordarán, en 2009 enfrentamos la pandemia de influenza, que inició en México. El primer caso se diagnosticó en México. Eh, y que al final, hoy en día, pues la vida de todo el mundo nos ha cambiado, ¿no? Claro, Llevamos ya más de un año en términos de enfrentar esta pandemia del COVID-19. Y hoy una de las investigaciones que más resultado han dado y que más pronto se han desarrollado, justo tiene que ver con las vacunas. Simplemente señalar que hay por lo menos 2,000 proyectos de investigación para descubrir un nuevo medicamento o algún tipo de terapia que pueda ayudar a enfrentar el COVID, pero que al final las vacunas hoy, como tú bien señalas, tenemos muchas, de muy diferentes metodologías en términos de su proceso de fabricación, y que al final este desarrollo de la vacuna como tal anti-COVID, pues permite dar esperanzas al mundo para poder recuperar la normalidad que hemos perdido y que hoy pues extrañamos muchos de nosotros, ¿no? Me preguntaba sobre la vacunación. Yo simplemente te diría, porque hoy a nivel mundial hay muchos grupos antivacunas y se nos sí, olvidan los antecedentes de las vacunas, ¿no? La vacunación surge en el siglo pasado.
Nosotros hemos señalado que en materia de salud pública lo que fue el siglo XX fue un siglo de muchos contrastes, de grandes avances, y en donde nuestro país no ha sido la excepción, ¿no? Te diría, por ejemplo, si tú ves en la historia de la humanidad y te remontas, vete 800 años atrás, 900 años atrás, en el año 1100, la esperanza de vida de una persona era de 31 o 32 años. Para el año 1900, la esperanza de vida andaba en 36 años aproximadamente. Es decir, en 800 años de historia de la humanidad, solo se incrementó en 5 años la esperanza de vida. Sin embargo, en lo que fue el siglo XX, con muchos avances tecnológicos, es el siglo del avance tecnológico como tal, pues en el tema de la salud no fue la excepción, y la aparición de las vacunas lleva a que finalmente tengamos un elemento tecnológico, un biológico, que nos permite poder inocular algunos virus atenuados o muertos en nuestro cuerpo, para que de esta manera nuestro sistema inmunológico lo reconozca, tenga la capacidad de reconocer al virus agresor, vamos a decirlo así, poder desarrollar nuestro sistema inmune y poder enfrentarlos y controlarlos y prevenirlos. Y de esta forma, la esperanza de vida, gracias a la aparición de las vacunas, a la aparición de los antibióticos y a la aparición también de tecnología en términos de diagnóstico oportuno como tal, hablemos de ultrasonido, de gamagrama, de radiogramas, etcétera, etcétera. Al final, la esperanza de vida se incrementó y se duplicó lo que fue en el siglo XX. Pasamos de 36 años y en el caso de México, al año 2000 andábamos en una esperanza de vida de 74 años. Hoy la esperanza de vida de un mexicano es de 76 años. Eso te habla de la importancia que ha tenido este desarrollo tecnológico, esta transición tecnológica y la importancia que han tenido las vacunas. Y México tiene una tradición en términos de vacunación muy importante, no del día de hoy, sino desde hace más de 40 años. El Sistema Nacional de Salud generó toda una política nacional de vacunación con diversos biológicos que se han ido incorporando a medida que han ido surgiendo y que ha permitido pues erradicar la viruela, ¿no? En el año 1500 la viruela en México era un tema importante. Hoy inclusive se debate si la trajeron los españoles cuando llegaron al continente americano o si ya existía en el continente americano. Pero al final la viruela fue una enfermedad que mató a miles de personas en el mundo, ¿no? Y sin embargo ya está erradicada gracias a una vacuna que se generó contra la viruela. Y hoy, si tú hablas con las nuevas generaciones, no van a saber lo que es la viruela. Sí. Si hablas con nuestros abuelos, con nuestros padres, muchos de ellos te van a decir lo que era la viruela. De Otro hecho, padecimiento, sí, perdón. no, de hecho, algo, hablando de esto de los abuelos, mi abuela, y hablando del movimiento de muchos movimientos antivacunas que hay a diferentes vacunas, mi abuela dice todavía que si ella pudiera, o sea, como transmitir sus vivencias de toda la gente que ella conoció que tuvo polio, que se quedó sin caminar por polio, que ahora pues hay una vacuna y son raros, o sea, muy raros los casos de polio. La gente no diría, ay, la vacuna, las vacunas no sirven o las vacunas causan esto, porque ella lo vio. O sea, ella me decía, es que antes era normal que se murieran varios hijos de una misma familia. Por eso tenían tantos. Y entonces cuando un hijo se moría era de, bueno, tiene otros 7, ya se murieron 2, bueno, le quedan 6, así, ¿no? Y cuando a mí me dijo yo, órale, qué feo se escucha, pero pues fueron otros tiempos y otra realidad. Fíjate que justo iba a comentar lo que tú bien señalas. Otra enfermedad que ocasionaba muerte, pero que también ocasionaba discapacidad, es la poliomielitis. Y la única manera que se tuvo para poder erradicar y eliminar la poliomielitis en el mundo fue la vacunación. Y la vacunación hizo que si tú ves todavía personas, pues en la década de los 50, de los 60,
pues hay muchos que hoy todavía sufren secuelas de poliomielitis como tal. Y gracias a la vacunación, pues hoy no los ves como pasa. Las nuevas generaciones, yo te podría decir, cuando un servidor estudió primaria, secundaria, preparatoria, pues yo tenía compañeros con secuelas de polio en algunas ocasiones, o tenía compañeros mayores que padecían secuela de polios, y tú los veías cómo tenían dificultad para caminar, tenían una discapacidad, tenían que usar bastones para caminar como tal. Los veías intelectualmente y mentalmente sin ningún problema, pero sí había una discapacidad física que los alejaba, por ejemplo, de actividades comunes, que era, por ejemplo, jugar fútbol, ¿no? Yo te Ir al diría, recreo. sí, y al final inclusive ahí yo decía que es cuando empezamos con un tema también importante, que es el tema de la inclusión, ¿no? Yo eh, he tenido la fortuna de jugar fútbol mucho tiempo, y con uno de los mejores porteros que he tenido justo es una persona que sufrió secuelas de poliomielitis, que ha sabido salir adelante y enfrentar su enfermedad, pero que si hubiera tenido la vacunación como tal, pues no hubiera padecido esta enfermedad. Y entonces, justo lo que te señala, o nos señalan nuestros abuelos, nuestros padres, pues la poliomielitis era una enfermedad trágica. Cuando a alguien le diagnosticabas poliomielitis, sabías que no te iba a tener un final 100% feliz, ¿no? Claro. Y gracias a la vacunación, pues se erradicó desde hace 30 años de la faz de la Tierra. Y hoy no ves poliomielitis, y de hecho ya, tú ya es claro que al final no es una enfermedad que des. Hay otros ejemplos como tal, sarampión. Sarampión, eh, hace 30 años, en 1990, hubo un brote muy fuerte de sarampión en México, que inclusive afectó sobre todo el estado de Sinaloa. Y hubo campañas intensivas de vacunación con antivacuna antisarampionosa. Y al final se pudo controlar y se pudo erradicar. Desafortunadamente, cuando bajan los esfuerzos en seguir vacunando, cuando bajan las coberturas de vacunación, pues son enfermedades que pueden volver a resurgir o a reemerger. Y hoy, por ejemplo, en medio de esta pandemia, nos hemos olvidado que en la Ciudad de México, en el Estado de México, desde hace año y medio, 2 años, hemos tenido más de 200 y cacho de casos de sarampión en el país, Sí. y lo cual te afecta a diferentes grupos de edad. Entonces, y que puede ser mortal como tal. Entonces, la vacunación es, sin lugar a dudas, una de las medidas de prevención más importantes que tiene, con lo que cuenta la humanidad hoy en día, y la vacunación es algo que todos debemos apoyar. No hay una vacuna 100% segura, ¿no? No hay una vacuna que tenga una efectividad del 100%, pero cuando ya tienes vacunas que andan por arriba de los 70% de eficacia, de eficiencia como tal, es una vacuna que va a coadyuvar a que la enfermedad disminuya en términos de intensidad, que la enfermedad disminuya también en términos de impacto, en términos de hospitalización, y que también disminuya en términos de mortalidad. Y eso es lo que hoy estamos buscando con la vacuna anti-COVID, y donde lo más importante es decirle, pues ahora sí, a toda tu audiencia, que al final lo más importante es que se vacune, Claro. independiente de la vacuna que sea, ¿no? Estos Sí. desarrollos tecnológicos, mira, te diría también en la década de los 90, hace 30 años salió el tema de VIH, ¿no? Que es otra enfermedad viral, el virus de la inmunodeficiencia humana, que al final, al día de hoy, 30 años después, no tenemos una vacuna como tal, ¿no? Y en el Sí. tema de anticovid, todos los esfuerzos de grupos de investigadores, pues nos estamos dando cuenta que tenemos por lo menos ya 9 o 10 opciones al alcance de la humanidad, y donde también hay que entender que en estos procesos, pues el número de dosis que se requiere, el tema de cuántos países estamos compitiendo por la vacuna, ¿no? Hay más de 190 países, 194 países que están compitiendo en el mercado de las vacunas por adquirir vacunas y llevarlas a su población como tal, y que eso también habla de un esfuerzo importante como tal, ¿no? Entonces, eh, es un tema clave la vacunación como tal, ¿no? Claro, algo muy importante que debemos de recordar a todos los que nos están escuchando
es que la vacuna no genera un campo de fuerza alrededor de ti en la cual no se te acerque el virus. Ninguna vacuna, sino es si llegas a estar expuesto, si llega a entrar en tu cuerpo, que no te mueras, ¿no? Que no te enfermes tan fuerte y lo ideal es que no mueras, ¿no? Ese es el fin de la vacuna. Y como bien mencionas, la mejor vacuna es la que te toca, porque al final dicen, no, es que yo quiero cierta marca porque es la que es la segura. Oye, es mejor tener la vacuna que sea a no tener ninguna vacuna por empeñarnos en una marca y ya las que han salido al mercado, las que están en México, han demostrado una buena eficiencia, pero hay que tener en cuenta que en estos casos de emergencia sanitaria mundial, la mejor vacuna es a la que podamos tener acceso y sentirnos afortunados de tener ese acceso, ¿no? Que en otros países ha sido mejor, también es una realidad. Ahora, y hay que tener claro que también el hecho de que yo esté vacunado, si los demás a mi alrededor no están vacunados, pues disminuye mi protección, pero también inclusive, pues no porque yo ya me vacuné y los demás no están vacunados, dejo de seguir teniendo medidas de prevención, como Claro, el uso de cubrebocas, como el lavado de manos con agua y jabón o con el uso de alcohol gel como tal, con el mantener la sana distancia, y eso es importante, ¿no? sí, Eh, Creo que aquí lo, lo más claro es que necesitamos que todos tengamos eh, la idea de que requerimos el mayor número de dosis en el menor tiempo posible para aplicar el mayor número de dosis en términos de la población y poder ir recuperando nuestras actividades que realizábamos cotidianamente y que hoy pues están limitadas, están siendo limitadas, como por ejemplo los procesos de enseñanza, ¿no? El regreso a clases, algunos dicen, es muy padre ir y tomar clase a las 7 8 de la mañana desde mi camita, me pongo una claro, camisa nada más y ya, y a veces apago hasta la pantalla y puedo tomarla hasta durmiendo casi. Pero la realidad es que necesitamos también esta interacción y sí, claro, retomar el contacto humano, ¿no? Yo sí, digo que es muy importante ahorita sí mantener el distanciamiento físico, pero con algo que yo llamo acercamiento emocional, ¿no? Debe sí, de haber ese distanciamiento físico con el acercamiento emocional, sobre todo con nuestros padres, porque al final hoy nos hemos dejado de abrazar, nos hemos dejado de apapachar, y es importante también retomar esto. Entender que también va a tener mucha importancia el tema de la salud mental en los próximos días, meses y años, que ya la tenía, pero que ahora vamos a requerir de más, porque tenemos preescolares y escolares que han dejado de tener contacto con sus amigos, que hoy esos niños que podían convivir en las escuelas, como tú decías, antes eran las familias numerosas y si tenías 6 hermanos, 7 hermanos, bueno, pues siempre había alguien con quien pelearse, con quien jugar. Al final hoy, pues son familias de 1 o 2 hijos y acaban ya por no soportarse muchas veces y necesitan el contacto o la interacción con otros amigos, compañeros de escuela, que es el donde ahí empiezan a formarse muchas de las amistades como tal. En términos de los adolescentes o en términos claro. inclusive del adulto joven, el tema de la depresión, ¿no? La ansiedad, No, la ansiedad, acabas tu carrera y no hay mercado laboral, etcétera, etcétera, y se han incrementado los suicidios y hay que señalarlo como tal. Y en el tema del adulto mayor, pues también ves que pasan los días, las semanas, los meses y tienes que estar encerrado en tu casa porque justo no tenías la vacuna como tal, como una alternativa y tenías que seguirte protegiendo y al final pues son días, semanas, meses que no regresan como tal y que dejas de tener ese acercamiento con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, con tus grupos de familiares, etcétera, y donde hay abuelos que han tenido que literalmente alejarse de ver crecer a los nietos como tal en estos momentos. Por eso la vacunación es un gran aliciente eh, y lo que necesitamos todos es estar consciente de que es un proceso en el que no podemos fallar, ¿no? Uno claro. de los temas que para mí es muy claro es
en esto no se puede politizar el tema de la salud, ¿no? Y no se puede politizar el tema de la vacunación. Afortunadamente ya pasamos la parte electoral y espero que ahora se retome con mayor ímpetu y Pues con mayor auge la vacunación, porque lo que necesitamos es que vacunemos a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y que nos quitemos de estos temas de segmentación como tal y que podamos tener muchas vacunas. Y no recordar, porque cuando uno ve las cifras nos pueden dar una falsa percepción de tranquilidad. Hoy en México han llegado alrededor de 40 millones de dosis de vacunas de diferentes tipos, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Sinovac, la de CanSino, etcétera. Eh, Al final, de estos 40 millones se han aplicado 34 millones de dosis, pero realmente con esquemas completos tenemos 17 millones de personas como tal. Es decir, solo el 17% de la meta, cuando necesitamos alcanzar un 75% de la meta. Es decir, sí, necesitamos 75 millones de mexicanos que tengan vacunar. esquema completo, por lo menos para empezar a ver una disminución en términos de los casos, de las hospitalizaciones y las defunciones por COVID. Sí, para alcanzar una inmunidad de rebaño, o sea, que la mayor parte de la población esté vacunada. Y es verdad, porque se escucha en todos lados, ¿no? De, me pusieron mi primera dosis de la vacuna y la segunda, señora, no, pues esa ya no me llamaron, o esa ya no alcancé, o esa ya. Y entonces es como si no fuera nada, ¿no? Entonces, Hay que tener esquemas completos de vacunación claro, es y muy importante. no olvidar, seguramente a ti te tocó, ¿no? Que existe en nuestro país la Cartilla Nacional de Vacunación. Ah, sí, Esa Cartilla Nacional de la tengo Vacunación acá. era obligatoria para que tú te pudieras inscribir En a las iniciar tu escuelas. primaria en Sí, las escuelas, ¿no? Y sí, justo lo que veían en esa cartilla nacional de vacunación es, ya tuviste la primera dosis, ahora te va tu segunda dosis de refuerzo y te va hasta tu tercera dosis de refuerzo. Es decir, México es un país que está acostumbrado en términos de sus políticas a de vacunarse. salud pública a vacunarse, Sí, ¿no? Y que afortunadamente aquí los movimientos antivacunas pues son los menos. sí. Sin embargo, pues hay toda esta parte de infodemia, de redes sociales, de creencias, de mitos, donde atacan uno de los programas más exitosos como es la vacunación y donde siempre vas a encontrar a alguien que diga, pues es que el amigo de una amiga le dio, tuvo una reacción. Sí, La es vacuna como tal no tiene mayor problema. Fundamentalmente, los efectos adversos que puede tener alguna persona que se vacune es, pues, su dolor en donde te dieron un poco de enrojecimiento. Es normal que puedas tener febrícula con cualquiera de las vacunas. Si tú le ujú, preguntas a tu mamá, si le preguntas a cualquier familiar, pues cuando los niños, cuando los vacunas, de repente a algunos pues les da dolor de cabeza, están irritables o pueden tener algo de febrícula o en ocasiones temperatura, pero es momentáneo porque está habiendo un proceso donde tu sistema inmunológico está reconociendo, ¿no? Algo externo que te permite fortalecer ese sistema inmunológico, ¿no? claro. Y por eso hablamos de la lactancia materna, porque también a través de la leche que la mamá le da a su hijo, pues le está pasando también anticuerpos y le está pasando mecanismos de protección para fortalecer ese sistema inmunológico del bebé y por eso es bueno la lactancia materna como tal. Y por eso también son buenas las vacunas en términos de que la mejor vacuna es la que tienes y la que te están aplicando como tal, ¿no? Claro. Y una pregunta, ¿de qué se trata el nombre de la campaña? Cuando a mí me dijeron, es que estábamos haciendo una campaña de que la vacuna nos suena, dije, qué bonito nombre. Fue lo primero que pensé, dije, buen nombre. Pero, ¿de qué se trata? Para todos los que nos están escuchando en radio, los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, ¿de qué se trata esta campaña? Miren, en el Consejo de la Comunicación ahí confluyen varias empresas, mucha iniciativa privada, varias asociaciones civiles, varias sociedades médicas como la que yo me honro presidir. La Sociedad Mexicana de Salud Pública no es una sociedad que haya surgido el día de ayer, es una sociedad que tiene más de 75 años de presencia en México, que tenemos 32 sociedades filiales y que tenemos pues más de 8,000 médicos que
estamos afiliados a esta sociedad y donde al final, como tú dices, el nombre es muy bonito, ¿no? Que la vacuna nos una. Algo que nos ha pasado a los mexicanos es que nos estamos polarizando demasiado. De repente, tú ves ahora, por ejemplo, después de las elecciones, cómo la cantidad de memes respecto a los resultados de la elección en la Ciudad de México, donde se ve pues el ala roja, el ala azul como tal, eh, al final pues son temas donde se polarizan las cosas. Y yo te decía, la vacunación como tal es algo que no se puede ni se debe politizar como sucedió, ¿no? Muchos candidatos hablaban de que gracias a esto yo te traje las vacunas. No, 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 no es gracias a eso. Hay impuestos que se pagan para que las personas, los mexicanos, gracias a un artículo que hay en la Constitución donde tenemos el derecho a la salud, sea una obligación del Estado el dotarnos de las vacunas. Pero hay que entender lo complejo que es este proceso. Entonces, sigue el gobierno federal, sí los gobiernos estatales, sí la iniciativa privada, si nosotros como sociedad civil nos juntamos y decimos lo que necesitamos es tener el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible y aplicarlas, porque una cosa es conseguir las vacunas y otra cosa es aplicarlas como tal. Yo te decía, hoy México tiene 40 millones de vacunas, tenemos 6 millones de vacunas que están pendientes de aplicar y hay que propiciar que lleguen más vacunas y que se vacunen más personas. Entender que en términos del número de dosis, pues si necesitáramos o si se decide por aplicar dos dosis y tienes un universo de 100 millones de personas, necesitas 200 millones de dosis de vacuna de 2 dosis. Si tienes alguna que es de unidosis, como es la de CanSino, pues en ese momento, pues se te reduce el número de vacunas, pero al final deberemos de andar necesitando entre 130 millones hasta 160 millones de dosis de vacunas. Y si tenemos 40 millones apenas, pues quiere decir que vamos al 25% de las vacunas que el país necesita. Y si tenemos el 17% de las personas vacunadas, pues vamos también en la quinta parte de lo que necesitamos vacunar como tal, sin contar que ya hay estudios que hablan de que la vacuna se puede aplicar en menores de 18 años y eso te va a ampliar el número de personas a vacunar. Entonces, lo que busca la campaña es concientizar que la vacuna es buena, que la vacunación es necesaria, que todos pongamos de nuestra parte. Ahí, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac, que se convirtió en un campus académico de vacunación, pues es importante que esto siga sucediendo a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Y entenderlo de manera muy clara, porque en esto literalmente está la vida de muchos mexicanos. Te doy datos duros para que también la situación enfrentado en nuestro país, donde ya tenemos, pues vamos a andar cercanos a los 240,000 muertos, ¿no? Reconocidos oficialmente, y que hay un número de exceso de mortalidad que andaríamos pues más allá de los 500,000 defunciones por COVID. Nada más señalarte que por infartos al corazón se mueren al año 130,000 mexicanos, ¿no? Quiere decir que ya la primera causa de muerte en nuestro país en un año, sin lugar a dudas, fue el COVID-19. Y que en términos de esto, también el número de hospitalizados pues es importante. Y yo creo que ya es muy claro que no hay mexicano que no tenga un caso cercano de alguien que padeció COVID, de alguien que tuvo que hospitalizarse, que alguien que tuvieron que intubar y alguien que falleció desafortunadamente. Y recordar, nos estamos acostumbrando y nos estamos pues haciendo imperceptibles a las cifras, ¿no? Pero detrás de cada uno de estos más de 250,000 mexicanos que lamentablemente han fallecido por esta causa, pues está la historia de un hermano, de una hermana, de una pareja, de un esposo, de un papá, de una un mamá. papá, ¿no? O de un hijo. O de un hijo, ¿no? Entonces, detrás de cada una de estas lamentables defunciones hay una historia de vida y muchos de estos, pues son personas que desafortunadamente les tocó lo peor de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, por eso es clave la vacunación, por eso tenemos que seguir cuidándonos y por eso hago yo este llamado a que impulsemos la vacunación y donde la mejor vacuna es la que te toca.
la mejor vacuna. Es mejor tener una vacuna a dejar de estar vacunados. En este tiempo seguramente vamos a ir aprendiendo más de los procesos de vacunación. Hoy, por ejemplo, tanto la vacuna de Pfizer o Moderna, pues ya han demostrado que mantienen niveles de titulación por más de 8 meses como tal. Vamos a tener que seguir visualizando y haciendo esta parte de seguimiento de estudios como tal, porque pues esto apenas ha empezado en la vacunación. No sabemos todavía si al año o a los 2 años tenemos que muy posiblemente volver a vacunarnos anti-COVID. Y esto te abre también la oportunidad de hablar de un proceso importante que tiene que ver con lo fundamental que es que en México se empiece a hablar de la vacunación en adultos y sobre todo en los mayores de 60 años. Vacuna de influenza, vacuna de anti-COVID, vacuna neumococo, vacuna meningococo, algunos grupos de personas que tienen inmunosupresión, la vacuna del herpes, etcétera, ¿no? Y así como hay la cartilla de vacunación para los niños y adolescentes, pues también vamos a tener que requerir ya la cartilla de vacunación para el adulto. Y es importante que tengamos esa conducta de prevención y donde entre nuestras medidas de prevención, así como es el lavado de manos, el aseo diario como tal, el cuidar nuestra alimentación, lo que sería también el uso de cubrebocas y la sana distancia, pues también está también el esquema de vacunas como tales, ¿no? Claro, o sea, que hay que recordar que aunque definitivamente el avance en cuanto a vacunación, en cuanto a medicina preventiva, medicina curativa, ha sido grande, también cosas tan sencillas como las medidas de salubridad han disminuido las infecciones gastrointestinales en este año de pandemia, ¿no? Entonces ya la gente no se ha enfermado tanto de infecciones del estómago, del intestino, diarreas, vómitos, por vil higiene, por vil higiene de manos, de alimentos, por el miedo y por el exceso del uso de cloro o de otros limpiadores como agua y jabón. La gente se ha dejado de enfermar de otras cosas y es algo que no estamos midiendo como tal, ¿no? Porque ahorita el interés es COVID, COVID. Pero sí es interesante voltear a ver que ahorita que es verano, que el clima está loco, que llueve, que hace calor, que normalmente los hospitales se llenan de casos por infecciones gastrointestinales, pues no hay tantos porque estamos todos limpiándonos las manos, lavándonos las manos, limpiando los alimentos, ir viendo todo, estamos medio obsesivos con la higiene, lo cual ha sido muy bueno. Y también es una lección grande para el mundo, ¿no? O sea, como que qué cochinos yo creo que éramos. No, no, yo creo que aquí la parte es como el tema de salud se posiciona como uno de los elementos más preciados que tiene el ser humano, ¿no? Y en esta Claro. vorágine de vida cotidiana nos olvidábamos de lo que era la importancia de la salud y hoy un tema de salud tiene paralizado al mundo, un tema de salud limitó los procesos de migración de los seres humanos, un tema de salud nos llevó a confinarnos en nuestros hogares y eso es claro que ha pasado. Y lo que tenemos que entender es que esta no fue ni la primera ni la última pandemia que el mundo va a enfrentar Ah, y que claro. tenemos que estar preparados para la siguiente. Mira, te pongo una anécdota, ¿no? Porque en el 2009 a México se le criticó mucho por el tema de la pandemia de influenza. Y yo te diría, México fue muy responsable, muy, muy responsable. Pero poca gente sabe que nosotros estábamos preparados desde el inicio del 2000, ¿no? 2003, 2004. Después del ataque a las Torres Gemelas, hubo varias reuniones entre los diferentes países donde se empezó a hablar del uso de bacterias o virus con el tema de uso biológico Como como, arma biológica. como arma biológica, ¿no? Y entonces a un servidor le tocó ser parte de un grupo que nos reunieron en Ginebra, nos encerraron literalmente en Ginebra para hablar de estos temas, de cuáles serían los procesos infecciosos. Y si yo te decía uno, por ejemplo, hace rato, viruela, ¿no? Si hoy no tienes producción de vacuna de viruela y hay algún virus por ahí que está almacenado en un laboratorio y alguien lo suelta de manera irresponsable,
pues la viruela vuelve a ser un tema de salud pública prioritario. Por ejemplo, México compró el medicamento antiviral para combatir la pandemia de influenza en 2004, ¿no? Un servidor junto con otro grupo de personas nos pusimos en contacto con los laboratorios que desarrollaban esto. Se adquirió inclusive el biológico como tal. Y si ese medicamento no lo hubiéramos tenido en 2009 cuando tuvimos los primeros casos, ¿no? Ese medicamento, sin ese medicamento, el número de defunciones por influenza hubiera sido mayor de lo que enfrentamos en México como tal, ¿no? Y hoy tenemos que pensar en que debemos generar una reserva estratégica de biológicos como tal, ¿no? Te pongo un ejemplo claro de algo que puede llegar en cualquier momento a nuestro territorio, que es fiebre amarilla. La fiebre amarilla hay vacuna. A México llegan 27,000, 30,000 frascos de vacuna y solo la utilizamos para cuando un viajero va o a África o va A a Brasil, Brasil. te la ponen como tal, ¿no? Pero fiebre amarilla ha tenido ya un impacto importante en el cono sur, sobre todo en Brasil. Empieza a haber algunos casos ahí en el tema de la zona amazónica por Venezuela, Colombia, y es muy probable que llegue a Centroamérica y llegue a México, porque al final es transmitido por un mosquito, ¿no? Te pongo el caso, los capitalinos, los chilangos y los mexiquenses, todavía en el Estado de México se conoce más, pero el tema del dengue es algo desconocido. Si tú ves, por ejemplo, en términos de salud pública en la náhuatl, pues poco se les habla de dengue a los muchachos. Y dengue es una de las enfermedades que está presente en 31 entidades y que te puedo garantizar que en los próximos años va a haber en la Ciudad de México. Hace rato decías el tema del calor, las lluvias como tal, ¿no? Claro. En la Ciudad de México, el fenómeno climático se ha incrementado la temperatura en los últimos 20 años en 4 grados centígrados. Pasamos de tener temperaturas promedios de 29 grados centígrados hasta 33 grados centígrados que tenemos ahora, ¿no? 2, el mosquito se ha adaptado a la altitud. La altitud de la Ciudad de México, ya hemos encontrado casos en localidades con la altitud de la Ciudad de México. Y aquí, pues tenemos lagos, tenemos también vegetación, ¿no? Zona de Tláhuac, Xochimilco, etcétera. Vamos a tener dengue en los próximos años. Y si hay una constante que tú puedes ver ahorita, después de esta pandemia anti-COVID, es el incremento en el número de mosquitos que hay hoy en la Ciudad de México, ¿no? Sí, todas las enfermedades que va a traer y ya está trayendo el cambio climático, ¿no? Bueno, Ponernos a pensar en eso, todas las tropicales. entonces lo más importante es que tengamos esa cultura de prevención, que visualicemos, que nos anticipemos, que nos preparemos y entonces vamos a estar en mejor poder enfrentar cualquiera de estas enfermedades que en un momento dado puedan surgir. Y hoy en el tema de COVID, lo más importante, sin lugar a dudas, es la vacunación. Seguir impulsando la vacunación como tal y nosotros mismos, en el momento que le toque a alguien que sabemos que es de ese grupo de edad, decirle, pues ve a vacunarte, ¿Ya te porque vacunaste? sí, claro, 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 es fundamental que lo hagamos y que tengamos esa visión en términos de prevención como tal, que hay gran disponibilidad de vacunas y que seguramente, pues esto apenas, te digo, empieza y seguramente pues se va a generar todo un proceso de desarrollo en términos de estas vacunas. Seguramente van a empezar a surgir cada vez con mayor frecuencia también tratamientos para la enfermedad, hasta que en un momento dado podamos limitar la enfermedad y entonces ya no sea causa de hospitalizaciones o de muerte como tal, ¿no? Claro, entre más rápido queramos volver a apapachar, queramos volver a reunirnos, queramos volver a ver a gente que queremos y que nos quieren y sin exponerlos y que nos expongan, pues entre más gente esté vacunado, más rápido nos acercaremos a eso. Ahora, déjame darte algunos datos adicionales de por qué también es importante no bajar la guardia en estos momentos. Y sobre todo aquí hago un llamado a los chavos, a los jóvenes. Porque pues ya vacunaron a mis abuelos, ya los puedo ir a ver. Ya vacunaron a mis papás, ya estoy más cerca de ellos. Pero entonces ya me puedo ir de reventón con mis amigos. Ya puedo buscar qué antro está abierto
de manera clandestina a altas horas de la noche, etcétera, etcétera. Y al final bajas la guardia, ¿no? Y hay ejemplos muy claros de lo que está pasando en otros lugares en el mundo. Te pongo el ejemplo de Chile. Chile es el país de América Latina con mayor avance en el proceso de vacunación. 50% de su meta ya la tienen vacunada. Y sin embargo, hoy estás viendo un incremento de casos y hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque se bajó la guardia. ¿Qué pasó? Que los casos de hospitalizaciones los estás viendo en personas más jóvenes, ¿no? Hoy, la parte de las hospitalizaciones se ven en personas más jóvenes y también entender que los virus tienen capacidad también de adaptarse, de modificarse y van mutando. Y Sí, entonces sí. puede haber cepas más Nuevas. virulentas que otras, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados para eso. Y por eso no podemos bajar la guardia. Te pongo el caso de Argentina, ¿no? Te pongo el caso de Cuba, que también en las últimas semanas ha tenido un incremento muy importante de casos. Colombia también, con un proceso de hospitalizaciones a tope. Y hoy tenemos que voltear a ver lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Quintana Roo. Es mala idea en estos momentos ir a vacacionar, ¿no? Por lo menos este mes, hasta que no empiecen a bajar de nuevo los casos. ¿Por qué? Porque Quintana Roo relajó sus medidas, abrió de manera desproporcionada y hoy el número de casos está al alza y el número de hospitalizaciones está a punto de llegar al 100% de ocupar la capacidad hospitalaria de Quintana Roo. Está pasando en Tabasco también, está pasando en Colima, está pasando en Nayarit, está pasando en Chiapas. Y lo que es importante es cada caso confirmado, hacer los estudios de contacto y a seguir haciendo las pruebas como tal. Nada Claro. más te doy otro dato importante. Ujú. España, Italia, Alemania, Reino Unido, su población fluctúa entre los 50 millones a 80 millones de habitantes. Ellos en número de casos confirmados ya reconocen alrededor de 5 millones de casos confirmados. México reconocemos 2 millones y medio de casos confirmados, ¿no? Nada más que ellos tienen en defunciones alrededor de 100,000 personas que han fallecido por COVID. Nosotros reconocemos 240,000 defunciones. Sí. Ve la correlación de los números, ¿no? ¿Y qué es lo importante? En estos países europeos han aplicado ya más de 50 millones de pruebas de PCR. Nosotros llevamos 5 millones de pruebas de PCR aplicadas. Es decir, hacemos 2 por cada caso confirmado. Ellos hacen hasta 5, 6 o 10 veces por cada caso confirmado. Y vas a ver que cuando se haga el análisis por cada entidad federativa en nuestro país, pues van a surgir esas diferencias. Hay entidades que no están haciendo las pruebas necesarias y hay entidades que sí las están haciendo. Sí, definitivamente es algo muy complejo y como bien has mencionado a lo largo de todo el programa, no debemos de bajar la guardia, no debemos decir como, bueno, pues ya, o sea, ya cumplí con la vacuna y órale, de fiesta, y si me siento mal no me hago la prueba, y si estuve en contacto con alguien que ya me dijo que tiene COVID, pues, pues no me hago la prueba y voy a desear no tenerlo, sino pues seguir haciéndonos pruebas, saber que aunque ya nos dio COVID nos puede dar otra cepa o la misma, porque las defensas no son eternas, porque también eso es un mito, que es lo último que quisiera preguntarte, pero uno de los mitos es como, no, no te preocupes, a mí ya me dio. ¿Y? No, es evidente que puedes volver a tener, ¿no? Y más si Sí. es una cepa diferente, ¿no? Entonces, aquí es claro que no podemos bajar la guardia y es claro que la vacunación la tenemos que impulsar con todo. Y por eso que la vacuna nos una es muy importante que nos lo, ahora sí que lo tengamos en la mente, ¿no? Que el proceso de vacunación tiene que ser algo que todos impulsemos, que todos jalemos parejo para ello, porque aquí sí, literalmente nos va la vida en ello, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que es importante entenderlo de esta manera, no minimizar el tema. Desde aquí también darle todo nuestro cariño, solidaridad, respeto a todo el personal médico que día con día literalmente se han estado partiendo la cara atendiendo casos de COVID. El número de personal de salud que ha contraído COVID y que ha fallecido, pues lamentablemente en nuestro país es de los
de los líderes en el tema de personal de salud que se ha infectado, que se ha contagiado. Y yo creo que como homenaje a ellos, como respeto a ellos, pues tenemos que impulsar la vacunación de manera importante. Eh, y por eso es fundamental, ¿no? Los que tenemos, yo digo, la fortuna de conocer amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, uno mismo, tenemos la fortuna de saber lo que es estar en el ámbito hospitalario, saber lo que es vivir un hospital, y más en una pandemia de esta, donde a lo mejor sabes a qué horas entras al hospital y muchas veces no sabes a qué hora sales, es fundamental. Y muchas veces cuando sales, por el cariño que tienes a los demás, pues dices, mejor no voy y los veo porque pues yo puedo estar contagiado en cualquier momento y lo que menos quiero es llevar la enfermedad a mi casa, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, ¿no? Que no Claro. se nos olvide que hay personal de salud que literalmente, pues día con día, dan todo de sí, dan lo mejor de ellos para estar atendiendo esta pandemia que enfrentamos, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el mejor mensaje y el mejor apoyo que les podemos dar es vacunémonos. ¿Cuáles son los principales mitos que hay alrededor de las vacunas que es importante romper? Mira, y lo hemos visto desde la vacuna contra influenza, ¿no? Es que si me vacuno me va a dar. No, no, no te va a dar, ¿no? La vacuna tarda un tiempo en que te haga efecto. Ejemplo, si yo me vacuno de COVID hoy, pues yo no voy a estar protegido hasta por lo menos 21 días después. Si en el transcurso de esos 21 días yo tuve contacto con alguien, pues es casi seguro que voy a tener la enfermedad como tal, ¿no? Eso pasa igual con la influenza. Dos, otro mito como tal es que hay toda una teoría de la conspiración que te van a poner un chip y que con ese Ah, chip te van a controlar y van a dominar tu mente, tus emociones y todo. No, la verdad es que no necesitan ponerte un chip porque ya a través de algo que se llama celular te pueden controlar en muchas cosas, ¿no? Entonces, pueden saber dónde estuviste, con quién estuviste, pueden, o sea, ese no es el problema, ¿no? Aquí al final, ese es otro de los mitos como tal que he escuchado. ¿No? Otro de los mitos es que una vacuna comparada con otra, pues hay, sí, sí hay diferencias, pero al final todas las vacunas que hoy nos están aplicando tienen un nivel de eficacia muy importante y por eso te protegen como tal. Sí es claro que también la vacuna a lo mejor no puede evitar que te dé la enfermedad, pero lo que sí puede y lo que sí hace la vacuna es que si ya, y esto en el 98, 99% de los casos de las vacunas, evitan las hospitalizaciones y evitan los casos graves y evitan, por ende, las defunciones como tal. Y hay sí, grupos prioritarios que deben de vacunarse. Oye, es que si yo soy alérgico, no, te puedes vacunar. La vacunación te la pueden aplicar. Es que tengo diabetes, tengo... Al contrario, te la tienes que poner con mayor razón porque al final el hecho de que seas hipertenso, de que seas diabético, de que seas obeso, en un momento dado te afecta y te puede dar un cuadro más grave y te puedes morir como consecuencia de esto, ¿no? Las personas jóvenes que son gorditos contentos, pues hay que cuidar la alimentación, hay que hacer actividad física, porque una enfermedad de estas sí los puede llevar a padecer un cuadro grave e inclusive a fallecer como consecuencia de esto. Entonces, creo que es clave aquí que impulsemos la vacunación y que estos mitos los dejemos de lado, que no contribuyamos en la difusión de estos mensajes si no tenemos la certeza de que son verídicos, de que son ciertos. Hay que ver mucho la fuente de dónde viene la información, de dónde obtenemos la información. Y aquí lo que no podemos hacer es tratar de establecer un rechazo a algo que a todas luces ha probado que ha sido benéfico para la población, como lo es el caso de la vacunación. claro. No, sí es muy importante y sobre todo, como habías mencionado previamente, la infodemia, que es esta pandemia, digamos, de información falsa, ¿no? Que muchas veces pues es falsa y que muchas veces sacaron incluso estos tratamientos preventivos milagro
¿no? Como que era de ya, si te tomas esto, si te cuelgas esto, no te va a dar. Pues ojalá, ojalá fuera así de sencillo, no hubiera tantas muertes, tantos enfermos, tantas hospitalizaciones y nos hacen correr riesgos a la salud pues importantes, ¿no? De estarnos tomando cosas que pues realmente no han demostrado que ayuden a nada. Entonces, pues sí, sí es muy importante y también son mitos a romper. Sí, claro, yo creo que aquí es importante que aprendamos a ser asertivos en términos de la información que recibimos. Hoy en este mundo donde la información literalmente cada segundo, cada minuto tienes acceso a ella de manera importante. Ya hoy ves, sabes el resultado de un partido de fútbol al minuto de que acaba de terminar en otra parte del mundo como tal. Sabes si hubo algún evento el tema de un terremoto, un huracán, etcétera, etcétera, lo sabes de manera inmediata, saber identificar cuáles son las fuentes confiables y cuáles son las fuentes no confiables, porque también hay que decirlo, en muchos casos hay inclusive estudios que se ponen en términos de sacar una noticia falsa para poder generar y saber cuánta se replica y qué impacto tiene en una comunidad determinada. Hay gente que se dedica a eso y entonces tenemos que tener cuidado en qué nos están diciendo, cómo nos los están diciendo, y lo más importante es corroborar que para que una información sea verídica, pues tiene que tener un aval y tener también fuentes confiables como bien se señala, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya casi termina el programa. La verdad para mí ha sido muy interesante de entrada, pues porque son mis temas, la salubridad, la salud pública, la epidemiología, me encanta. Y sobre todo, pues comunicar esto, ¿no? ¿Cuáles son los últimos consejos o los últimos mensajes que te gustaría dejarle a todo el público que nos esté escuchando en radio, en redes, que nos están viendo? Primero que acudamos al llamado de la vacunación cuando nos toque, ¿no? Eso es lo más importante. Dos, que mientras ya estemos vacunados y si aún no estamos vacunados y sabemos, porque hoy lo sabemos, que hay muchos mexicanos que faltan por vacunarse, no bajemos la guardia. No podemos bajar la guardia como tal y lo que necesitamos es seguir teniendo estas medidas de higiene que han probado que son efectivas, que es el hecho de lavarnos las manos, el uso de alcohol gel, el uso de sanitizante o solución desinfectante en términos de lavado de manos como tal. Dos, el uso de cubrebocas. Hoy está comprobadísimo que el uso de cubrebocas es de la mejor protección que pueda haber. Puede protegerte hasta el 97% para tener una infección por COVID. Entonces, el uso de cubrebocas no lo podemos bajar, tenemos que acostumbrarnos a ellos. Como bien señalabas, eso ha logrado que inclusive las infecciones respiratorias hayan bajado drásticamente, los casos de influenza, los casos de virus incisional respiratorio, etcétera, etcétera. Neumonías por otros virus que puede haber también, ¿no? La sana distancia, mantener la distancia, el preferir espacios al aire libre, ¿no? Y vamos a retomar, yo creo, algo que pasaba hace mucho tiempo, que eran estas clases al aire libre como tal, ¿no? El aprovechar los espacios, las áreas verdes, los jardines, los parques, y lo vamos a ver, que seguramente ahí van a haber ya conciertos, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, el autocinema se ha retomado, algo que estaba ya perdido, pues hoy el autocinema vuelve a tener un auge como tal. Estas formas de comunicación con uso de tecnología, pues se van a desarrollar más como tal, ¿no? Seguramente va a haber cada vez más reuniones de este tipo porque aparte facilitan a todo mundo este uso tecnológico. Ahora tú imagínate este uso tecnológico en términos de la atención de un paciente en una sierra de Chiapas como tal, donde no hay acceso a especialistas, pero que el médico general se puede conectar con el médico especialista del Instituto Nacional de Cardiología y decirle, a ver, tengo una paciente así, pues eso cada vez va a estar más cerca de nosotros como tal. Y también este acercamiento emocional que yo te decía, que no dejemos de decirles a la gente que queremos, a la gente que sabemos que siempre cuando la necesitamos ahí está, pues por lo menos regalarle una sonrisa, un beso a distancia,
o simplemente llamarles para decirles, oye, me acordé de ti, espero que estés bien, porque también esto nos tiene que humanizar más, nos tiene que sensibilizar más en términos de que al final lo más importante es lo que estás viviendo hoy y lo que tienes hoy y los afectos que tienes hoy, ¿no? Eso es clave y yo serían las recomendaciones que me atrevería a hacer. Y yo creo que aquí también el tema de recuperar los valores, ¿no? Estos valores éticos, estos valores humanísticos que Claro. lamentablemente en una sociedad cada vez más mercantilizada se pierde, ¿no? Nos estamos acostumbrando a esta generación del next, ¿no? Todo es muy rápido y las cosas te duran muy poco, ¿no? El celular, si sale uno nuevo, ya lo quieres cambiar al año, aunque no le hayas agotado al otro todas sus posibilidades tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mejor entorno, ser más respetuosos, como tú bien decías, también del medio ambiente como tal. Eh, eh, y yo te diría, así como dice la campaña, que la vacunación nos una, también hay que decir porque me quiero, me cuido, ¿no? Y entonces cuido la alimentación, hago actividad física, y tengo mejor relación con mi entorno, no tiro basura en mi calle, en mi colonia, en mi ciudad como tal, y creo que eso nos va a llevar a que vivamos de mejor manera y en un ambiente más feliz, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad, qué bonito mensaje para acabar el programa y que es cierto. Y pues ojalá que todas las personas cuando sean llamadas a la vacunación acudan y pues que los que hayan escuchado el programa pues sepan que entre más gente estemos vacunadas, pues mejor va a ser para todos, no solo para nosotros, sino para todos nuestros seres queridos y para toda la gente que no conocemos y para México, para todo el país y para todo el mundo, para terminar con esta pandemia pues lo antes posible. Pues doctor, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte en el programa y pues muchas felicidades por toda tu trayectoria y en específico por este proyecto que se está llevando en este momento. Cuantas veces quieras podemos hablar del tema que quieras. Es un placer siempre estar en contacto con la comunidad náhuatl. Eh, la verdad es que, te digo, yo pasé por las aulas dando clase ahí un par de años y la verdad es que es muy gratificante ser parte de esa comunidad. Tengo mi hijo que estudia en la Universidad de Anáhuac y por eso pues siempre es bueno estar rodeado de personas jóvenes, de personas activas y de personas también que nos ponen a pensar a los adultos de cómo mejorar y cómo ser mejores cada día en términos de lo que hacemos. Y simplemente finalizar diciéndote que los que trabajamos en salud pública sabemos que las individualidades pesan muy poco, ¿no? Y que solo el trabajo en equipo es el que nos lleva a tener buenos resultados y esperemos que la vacunación lleve a buen fin y que en poco nos podamos olvidar que enfrentamos esta pandemia, ¿no? Y podamos retomar nuestra vida normal. Muchísimas gracias. Pues recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 AM Radio Anáhuac. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.